Bueno, para empezar, vamos a tener algunas consideraciones preliminares, como un marco, digamos, histórico, contextual, que nos va a servir de pauta para entrar en materia. Por ahí alguien tiene activado su micrófono, de Dayana. Por favor, si podrías. Bueno, ya te desactivé el micrófono, entonces seguimos. Bueno, en este asunto de las consideraciones preliminares, tenemos que considerar que el zapoteco es un grupo de lenguas. Generalmente se nos habla del zapoteco como una lengua y no es así. De hecho, podemos hacer una analogía con las lenguas romances como el italiano, el latín, el español, el portugués. Las lenguas zapotecas funcionan más o menos así. El grupo de lenguas zapotecas es como si fuera el latín. Y cada una de cada una de las lenguas zapotecas están muy definidas dentro de un entorno geográfico y también tienen su autodenominación en la lengua. Por ejemplo, el zapoteco del Rincón se llama Dizashiza. Y así hay otros zapotecos que tienen su autodenominación y también se autodefinen dentro de un marco geográfico, dentro de un marco cultural, contextual. Entonces, el zapoteco como lengua única no existe, más bien es un grupo de lenguas como las lenguas romances. De ahí derivan las lenguas zapotecas. Las lenguas zapotecas se hablan principalmente en Oaxaca, pero también en Puebla y en Veracruz. Pero además también existe una población zapoteca dispersa en otras ciudades del país, principalmente en la Ciudad de México, pero también, por ejemplo, en ciudades del norte del país, donde muchos migrantes se van a trabajar allá. Y también hay una población importante de zapotecos en Estados Unidos. En este caso estamos hablando de zapotecos en general. Zapotecos del Rincón, zapotecos del Istmo, de la Sierra Sur, de los valles, de toda la sierra. Hay muchísimos zapotecos viviendo en Estados Unidos, principalmente en California, pero también hay muchos que están en otras ciudades de Estados Unidos. Entonces, el zapoteco se habla en México y también en Estados Unidos, y seguramente habrá algunos zapotecos que están en otros lugares del mundo, que la vida los llevó para allá y están quizás allá practicando su lengua, o tal vez no, pero seguramente hay zapotecos en otros lugares. Y se calcula que existen alrededor de 1 millón de personas que hablan zapoteco en México, según datos del gobierno federal, del INEGI. Es un aproximado, o sea, no son exactamente 1 millón, pero es más o menos la cantidad de hablantes que tiene el zapoteco en general. En el caso de Oaxaca, el zapoteco se habla en 4 regiones. Se habla en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en los valles centrales y el Istmo de Tehuantepec. Ojo, nada más aquí no hay que confundir las regiones con las lenguas zapotecas, porque las lenguas zapotecas se definen con un poco más de complejidad que las regiones. Por ejemplo, en la Sierra Norte hay 3 lenguas zapotecas que se mencionan en el recuadro verde del extremo inferior izquierdo. En la Sierra Norte, por ejemplo, tenemos 3 lenguas zapotecas. La primera, una lengua zapoteca es el Dishajón, yo no sé pronunciarlo bien, algunos dicen Dishajón, Dishon, y bueno, para nosotros los zapotecos Shiza se llama Dizajún. Dizajún es una de las lenguas zapotecas que existe en la Sierra Juárez. También en la Sierra Juárez se habla el Titzaquerio, que es el zapoteco que se habla por ahí le puse zapoteco serrano, no tengo un nombre exacto para definir esa parte. Ese es el zapoteco que se habla en Teococuilco de Marcos Pérez, en Aloapan. Es el zapoteco que se hablaba anteriormente en Guelatao de Juárez, en Ixtepeji. Es el que se habla en Jaltianguis. Esa es otra lengua zapoteca. Y además tenemos el Dizashiza, que es el que hablo yo y seguramente muchos de ustedes.
el Dizarriza es el zapoteco del Rincón. Cada una de estas lenguas son lenguas diferentes, son lenguas que no pueden tener una conversación entre sí. Por eso les decía lo de la analogía de las lenguas romances, porque hagan de cuenta que el Shriza, el zapoteco del Rincón, es como si yo estuviera hablando italiano y si si hablo con alguien de Jaltianguis, es como si esa persona estuviera hablando portugués. Si hablo con alguien de Yalala o de Yaté, es como si esa persona estuviera hablando español o francés o incluso un poco más complejo, ¿no? Como, no sé, latín o algo así. Esas son las diferencias que tienen las lenguas zapotecas. Entonces, el zapoteco en sí mismo no es un idioma, es un grupo de lenguas y no hay que confundir las regiones de Oaxaca donde se habla el zapoteco con las lenguas zapotecas. Esto hace falta, estas autodenominaciones hace falta que se reconozcan en los estudios oficiales que, que se hacen sobre el zapoteco. Por ahí Juan Carlos Chávez nos dice en YouTube que se llama Dizalea. Sí, así le conocemos en Zapoteco del Rincón, al zapoteco que dije Titzaquerio, se llama Dizalea. Para nosotros el rom es Dizarrum y el de Teococuilco se llama Dizalea. Esas son las denominaciones que le damos nosotros los zapotecos del Rincón. Obviamente ustedes o ellos tienen sus propias autodenominaciones. Entonces, en este curso estaremos centrándonos en Dizarriza, zapoteco del Rincón. Dicho lo anterior, pues entramos un poco más en detalle con el zapoteco del Rincón. Esa diapositiva, bueno, la que puse en esta presentación, es la portada de un libro de una historiadora que se llama María de los Ángeles Romero Frizzi, o Frizzi, algo así. Y ella nos dice que el zapoteco se ha escrito por lo menos durante 2500 años. ¿Por qué puse esto como antecedente? Porque mucha gente considera que el zapoteco no se escribe, o muchas veces, no sé si ustedes han escuchado esto, de que mucha gente dice, el zapoteco es un dialecto porque no se escribe, no tiene gramática. Y no es cierto, el zapoteco se ha escrito durante muchísimo tiempo. Simplemente se interrumpió su escritura y ahora se está retomando. Bueno, tenemos evidencias de que en la época prehispánica se desarrolló un sistema complejo y avanzado de escritura y del cual se conservan vestigios en Montalbán y otros sitios arqueológicos donde habitaron los zapotecas. En el caso del Zapoteco del Rincón también tenemos algunos vestigios arqueológicos, por ejemplo, en la comunidad de San Juan y Agila. Ahí no tengo una foto de la estela, pero hay una estela de piedra en Yajila con grabados de escritura zapoteca. Entonces, y en otras comunidades, seguramente en sus comunidades de ustedes o en comunidades que ustedes conocen, existen evidencias de la escritura antigua de los zapotecos. Entonces, empezamos por esa parte. Y luego, en la época colonial, digamos que se interrumpió la escritura antigua, la escritura propiamente zapoteca. Sin embargo, no se interrumpió la escritura del zapoteco. El zapoteco después de la conquista, en la conquista y después de la conquista, en toda la época colonial, se siguió escribiendo. Hay muchos textos donde podemos confirmar que se escribió el zapoteco en esa época. Una pausa, voy a revisar el chat de Zoom. Por aquí parece que tengo eh, algunos mensajes y hecho esto, seguiríamos con la charla. Bueno, en la época colonial, pues uno de los libros más famosos escritos en zapoteco es el de Fray Juan de Córdoba, que se llama, eh, este, ahorita se me fue el nombre, se llama Arte del Idioma Zapoteco. Él vivió en los valles centrales, entonces él pues se dedicó a crear a crear una gramática para escribir el zapoteco, pero también registró
muchas costumbres y tradiciones de los zapotecos en ese momento. En el caso del Zapoteco del Rincón, existe un libro que se escribió en la época colonial y se llama Doctrina Cristiana de la traducida de la lengua castellana en lengua zapoteca mexica, que es la que ustedes pueden ver en el lado izquierdo de su pantalla. Este libro fue elaborado por un padre que vivió en San Juan Yaé. Este libro fue publicado más o menos en casi 1700, por ahí, no recuerdo bien la fecha, la tengo por ahí si alguien quiere el dato preciso. Pero este libro está escrito en zapoteco de Yaé de la época colonial. De hecho, si ahorita yo he tratado de revisarlo, de leerlo, y no he logrado entender lo que dice. Es muy diferente, cambian bastantes cosas. Hay cosas que se entienden y hay cosas que definitivamente han cambiado en el siglo XXI. Entonces tenemos este antecedente de la escritura del zapoteco Shiza en la época colonial, eh, este, eh, este libro de la doctrina cristiana en zapoteco de Yaé. Y bueno, como ustedes saben, la mayoría de las obras de esa época pues eran obras religiosas porque era lo que se hacía en ese momento. Bueno, además de los textos religiosos, también se han encontrado muchos documentos como títulos primordiales de territorios, testimonios que llegaron al juzgado de Villa Alta y también se encuentran resguardados en el archivo histórico del Poder Judicial de Oaxaca y algunos en el archivo de Indias en Sevilla. O sea, aparte de los textos religiosos, también hay documentos escritos en la época colonial en zapoteco Shiza y seguramente en otros zapotecos, en Ron, en Dizalea, en zapoteco de todos lados, ¿no? Se escribieron documentos se escribían testimonios, se escribían testamentos, diferentes tipos de cosas se escribían en zapoteco y en ese momento tenían validez oficial. Después, con la independencia, eso se rompió y se dejó de practicar la escritura del zapoteco de manera oficial. Y bueno, también se tiene conocimiento de libros de adivinación en zapoteco que fueron confiscados por los eclesiásticos y enviados a España a principios del siglo XVIII. Estos permanecen en el archivo de Indias en Sevilla. Estos, o sea, no son libros zapotecos, probablemente eran códices zapotecos que hay una persona nueva, Mayra, que se integra a la reunión de Zoom. Y este libro, este códice zapoteco lo transcribieron los frailes y está escrito, ahí están los manuscritos en este archivo. Y continuando con nuestra presentación, como les decía, en la independencia se interrumpió la escritura del zapoteco y también se interrumpió la promoción oficial, por llamarle así, del zapoteco y de las lenguas indígenas. En la época colonial las lenguas indígenas tenían cierta validez oficial, se podían hacer documentos, se podía hacer testamentos, como les decía, en lengua indígena. Sin embargo, con la independencia, pues como ustedes saben, pues se creó el Estado-Nación mexicano y se consideró que iba a ser una nación con una sola lengua, que sería el español. Entonces se fue dejando de lado poco a poco la lengua indígena. Entonces, yo no tengo conocimientos, a lo mejor los historiadores o lingüistas o arqueólogos o personas más versadas en ese tipo de cosas tengan algún texto escrito en la época post-independencia, pero en el siglo XIX, que abarca 1800, 1900, yo no he encontrado un texto escrito en zapoteco Shiza, en zapoteco del Rincón. Quizás haya en zapoteco Ron o en otro zapoteco, pero yo no los conozco. Entonces, por las razones que ya les dije, se impuso el español como lengua oficial. Y pues, obviamente es posible que existan textos en zapoteco Shiza del siglo XIX, pero
eh, también se puede afirmar que durante ese lapso se interrumpió la lectoescritura del zapoteco y se retomó hasta la segunda mitad, la segunda mitad del siglo XX, que sería más o menos en los años, bueno, más bien sería la primera mitad de los años del siglo XX, más o menos en los años 30, cuando entraron los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano y entraron a las comunidades indígenas de México y era un programa que abarcaba toda América Latina. Era un programa del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, no sé si del gobierno, pero ellos se presentan como una asociación civil. Pero entraron a toda América Latina con el fin de estudiar lenguas, lenguas indígenas. Bueno, ahorita acabo de ver el chat de YouTube. Juan Carlos Chávez nos pregunta por qué se le decía lengua nechitza. Esa es una excelente pregunta. No había considerado mencionar esto en mi presentación. En la época colonial, al zapoteco del Rincón se le llamaba zapoteco nechitzo. No sé exactamente por qué se le llamaba zapoteco nechitzo. Yo tengo la hipótesis de que la gente decía nechisto, o sea, nosotros hablamos, ¿qué quiere decir? Nosotros hablamos zapoteco, nechisto, y esa expresión la castellanizaron como nechizo. Es algo similar a lo que pasó con los cajonos. Bueno, eso no sé si es verídico, pero yo tengo la impresión de que la palabra cajonos es una castellanización de ron, de cabernet-ron. Entonces, eso habría que comprobarlo con compañeros ron. Eh, yo tengo esa impresión. Entonces, ¿por qué se le llama zapoteco nechitzo o zapoteca nechitza? Es porque así se le llamaba al zapoteco del Rincón en la época colonial. Así como el zapoteco ron se le llama zapoteco cajonos, en el zapoteco Shiza se le llama zapoteco nechitzo. En la actualidad se sigue usando este término en la academia. Los investigadores, historiadores y etcétera siguen usando el término zapoteco nechitzo para referirse al zapoteco del Rincón. Y bueno, quiero hacer un paréntesis aquí. Personalmente a mí no me gusta usar la palabra, el término zapoteco del Rincón, por muchas razones que ya podremos platicar en otro momento. Y mi propuesta es que retomemos la palabra Shiza para referirnos a nuestra lengua. O sea, decir zapoteco Shiza y no decir zapoteco del Rincón. Lo del Rincón surge el siglo pasado, en el siglo XX, a principios, a ver, alguien está comentando. Meco del Bir dice en YouTube, dice que Dizarrum es del rumbo de Solaga, Sogocho, y Dizalea del rumbo de Jiacuí, Capulalpan, en fin, por el distrito de Ixtlán. Bueno, esa fue mi información sobre Dizarrum. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Dizarrum es todo el zapoteco cajonos de Sogocho, Yalalac, Solaga, toda esa zona. El Dizalea es el zapoteco de la zona, digamos, llamémosle la zona de Ixtlán. Y el zapoteco de Izashiza es la zona del Rincón. Bueno, les decía que el término del Rincón surgió a principios del siglo pasado, en 1900 y tantos. Antes, eso tiene implicaciones políticas que también se pueden abordar en otro momento. Antes, al zapoteco nechitzo y a la región del Rincón seguramente se le decía región nechitza o algo así. Y también antes, prácticamente todos los pueblos del Rincón administrativamente pertenecían a Villa Alta. Entonces no había ninguna relación con Ixtlán de Juárez, que ahorita es el distrito al que pertenecemos algunas comunidades del Rincón. Sin embargo, por cuestiones políticas, supongo que el distrito de Ixtlán fue absorbiendo algunas comunidades y en ese tiempo, más o menos en la época de la Revolución, por ahí, no tengo el dato histórico exacto, pero en esa época empezó a llamarse el Rincón, o a llamársele el Rincón a la zona de los Bunishiza, a la zona del Shiza. Nelson Martínez, que va a estar con nosotros el próximo sábado, dice que Neshitzo quiere decir Rineshitza. Ajá, tiene sentido, es parte de lo que yo decía, o sea, es lo que ellos, lo que
Lo que llaman Shizo es parte de hablar zapoteco, la gente que habla zapoteco Shiza, porque no aplica para los zapotecos Ron o zapoteco Lea, más bien para la gente que habla zapoteco Shiza. Y bueno, entonces la palabra el rincón se empezó a usar en esta época y a partir de entonces que se empezaron como a registrar también las lenguas zapotecas y todo eso, y pues ahora ya está oficialmente reconocido este término del rincón, tanto geográficamente como lingüísticamente, pero hubo una época en que la palabra, bueno, a los habitantes de la región del rincón se les discriminaba mucho en Ixtlán y en ciertas zonas de las comunidades Lea. Se usaba, por ejemplo, el gentilicio de los habitantes del rincón es rinconero, y hubo una época en que la palabra rinconero se usaba de manera despectiva para referirse a los zapotecos del rincón. Hay un texto muy interesante de Ignacio Reyes Ruiz que está disponible en internet. Si puedo buscarlo, se los puedo compartir en el chat. Se llama Relato de un zapoteco en proceso de aculturación, y él habla un poco del colonialismo interno, de cómo entre comunidades y entre etnias nos discriminamos unos a otros. Entonces, en esa época se discriminaba a los zapotecos del rincón y se les decía rinconeros de manera despectiva. Usar esa palabra era como decir indio de manera despectiva o algo así. Entonces, bueno, mi propuesta es a usar la palabra zapoteco shida en vez de usar eh, el término zapoteco del rincón. Entonces, y bueno, ese es un paréntesis nada más. Aquí les comparto en el chat de Zoom y en el chat de YouTube. Les comparto el enlace del texto que les digo, Relato de un zapoteco en proceso de aculturación. Y déjenme ponerlo en el chat de YouTube para que aquí. Bueno, Keado Cruz en el chat de YouTube nos dice: Rincón surge cuando Ixtlán como distrito, antes de la creación de Ixtlán. Surge con la creación de Ixtlán como distrito. Antes de la creación de Ixtlán, los pueblos del Rincón se dividían entre Villa Alta y Teococuilco de Marcos Pérez. Un dato histórico importante que nos comparte Keado Cruz para tomarlo en cuenta. Dejé de compartir la pantalla, nada más denme un segundo. Aquí va, de nuevo. Entonces, les dejo en YouTube, en el chat de YouTube les dejo el, el enlace del texto Relato de un zapoteco en proceso de aculturación. Y bueno, antes del siglo pasado no existía el rincón. Las cosas cambian con el tiempo. Pero bueno, dejando eso a un lado, seguimos con nuestro tema. Bueno, les decía que la escritura del zapoteco del rincón se retomó en el siglo pasado, cuando los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano entraron a las comunidades y empezaron a crear alfabetos y todo eso. Entonces, una de las primeras formas de escribir el zapoteco del rincón es con el alfabeto del ILB, del Instituto Lingüístico de Verano. Esta imagen que ustedes ven aquí son las grafías que utilizaron en para escribir el zapoteco, unos lingüistas que se establecieron en Yagayo. Hubo otros en otras comunidades, pero de los que yo he consultado, es de los que de los que vivieron en Yagayo, y ahí ellos tradujeron la Biblia. Bueno, ya saben, el ILB tiene una historia ahí un poco, pues un poco compleja, ¿no? Con la religión, con todo eso, en lo que no nos vamos a meter ahora. Lo que quiero que vean es que
Este es el alfabeto que se usó para escribir el zapoteco de Yagayo, es el alfabeto del ILB. Es un alfabeto basado en el alfabeto fonético internacional, entonces no está basado en cómo escribimos en español, sino que es como, digamos, por decirlo así, una forma más original de escribir el zapoteco. Este alfabeto no se conoce mucho, solo se conoce entre la gente del ILB y sus feligreses, digamos, en las comunidades, pero no se usa de manera corriente, o nunca se usó de manera corriente. Es como una élite la que escribió. Igual en la época de la colonia, la gente que escribía la lengua era una élite, lo mismo en la antigüedad, ¿no? El zapoteco se escribía por una élite de sacerdotes y escribas y todo eso. En la colonia igual, los indígenas, los intelectuales indígenas, pues trabajaban con los frailes y escribían el zapoteco, ¿no? Lo mismo con el ILB, los informantes, por decirlo así, o los que estuvieron con la gente del ILB escribieron y ellos saben usar este alfabeto. Tengo una versión de la Biblia en zapoteco de Yagayo. Si alguien está interesado, puedo mandarle una copia, o creo que también está disponible en internet. Si quieren consultarlo, ahí está disponible. Escriben Zapoteco del Rincón en el Google y lo primero que sale son los trabajos del ILB. Bueno, otra forma de escribir el zapoteco es una propuesta desarrollada por una académica alemana que se llama Martina Schader. Ella vivió en Yaé, aprendió a hablar el zapoteco y desarrolló, digamos, una propuesta para escribir el zapoteco del Rincón. No me dio tiempo de revisar el alfabeto que ella usa, pero puse aquí esta imagen de cómo escribe ella en una de las primeras páginas de su libro, cómo escribe el zapoteco. Y dice, Kundizashizakero, Rinavaro, Villazaro, Lenglesi Kunlei, de Hernaro, Viraki y Chalachidoro. Entonces, ¿qué quiere decir con nuestro zapoteco? Pedimos lo que necesitamos y también con ello decimos lo que nos pasa por la cabeza y el corazón. Bueno, entonces esto lo pongo para que notemos la diferencia en cómo se escriben en un lado y en otro. Por ejemplo, ahorita está el asunto de cómo escribir la palabra Shiza. Muchas personas, voy a leer un breve comentario en YouTube. Queado Cruz Miguel dice, Rincón es una forma de decir los que están alejados de la ciudad de Oaxaca. Y Juan Carlos Chávez dice que Elvira Griffin, una gringa que fue a Tanetse, propuso un alfabeto. Elvira Griffin me suena a una persona del Instituto Lingüístico de Verano, entonces podríamos incluirla en este ámbito. Si alguien sabe más de ella, puede corregirme e informarnos a los participantes de esta videoconferencia. Bueno, les decía que está este asunto de cómo escribir Shiza. Hay personas que escriben Shiza con X, H, I, D, Z, A, y nosotros, en nuestro caso, el equipo de Shiza, lo escribimos sin H, X, I, D, Z, A. Y bueno, si ustedes se fijan aquí en esta imagen, Shiza está escrito con SH. Y bueno, entonces, pues no hay una forma correcta de escribir Shiza o de escribir el zapoteco en general, porque pues el desarrollo de la escritura con el alfabeto latino, el desarrollo de la escritura contemporánea es bastante incipiente, entonces pues en general lo que está pasando es que cada persona escribe como puede, como Dios le da a entender, ¿no? Algunos que fueron alfabetizados en inglés empiezan a escribir siguiendo el alfabeto del inglés. Otros que fuimos alfabetizados en español, pues empezamos a escribir siguiendo las reglas del alfabeto del español. Entonces, ¿cuál es lo correcto? No hay una forma correcta. Shiza se puede escribir, por lo menos hasta ahora tenemos 3 formas de escribir Shiza, con SH, con XH y con X. Dicho esto, seguimos. Bueno, nuestro compañero Nelson Martínez, él es originario de Tanetse de Zaragoza.
maestro en lingüística. Él va a estar con nosotros. Aprovechamos para invitarles a la próxima sesión de este seminario, que será el próximo sábado, 30 de mayo, a las 5 de la tarde, a la misma hora, que igual será transmitido por YouTube. Nelson Martínez, él está desarrollando una propuesta, digamos, nueva, una propuesta nueva para escribir el Zapoteco del Rincón. Él va a estar con nosotros para presentarnos su propuesta, explicarnos cómo se usa. La idea es que pues desarrollemos esta propuesta, que se difunda, que se debata y se logre unificar criterios para escribir el Zapoteco del Rincón. Una de las ideas que tenemos como Munishida es estandarizar la escritura del zapoteco. Y para eso, pues, la propuesta de Nelson es muy importante, es muy relevante. Vamos a conocerla con detalle el próximo sábado para que estén con nosotros. No voy a hablar nada de esto porque tampoco la conozco muy bien. Él será el que nos estará instruyendo acerca de esto. Entonces, hay una nueva propuesta para escribir el Zapoteco del Rincón, que es la propuesta del lingüista Nelson Martínez. Eso es una propuesta también basada en el alfabeto fonético internacional y digamos que también es una propuesta una forma más original de escribir el zapoteco. Ahora vamos a entrar con el alfabeto práctico que se usa para escribir el zapoteco del Rincón, y este alfabeto está basado en el español, lo cual cambia un poco con las propuestas que están basadas en el alfabeto fonético internacional. Nada más voy a tomar un segundo. Necesito un poco de agua. Un segundo, por favor. Continuamos. Bueno, la siguiente parte está enfocada con mayor detalle al Zapoteco del Rincón. Tenemos una nueva persona en Zoom. Vamos a aceptar a Mayra. Bienvenida, Mayra, a esta sala. Y bueno, el alfabeto para escribir el Zapoteco del Rincón es más o menos el que ven ustedes en pantalla. Se llama el alfabeto práctico. Usa estas grafías. Por ahí me quedó revuelta la diapositiva, pero empieza del lado derecho, luego sigue lo del lado izquierdo hacia el sentido de la lectura normal. Bueno, ahí se ve el orden de las letras, ¿no? Pero bueno, esta es solo una imagen para mostrarles. Vamos a entrar en detalle en esto. El alfabeto práctico que actualmente se usa para escribir Tizashida fue elaborado en los 90 por maestros indígenas de la región con la asesoría de expertos en lingüística. Esto también se debe creo que hubo un programa de la SEP. Si hay algún maestro aquí que nos acompaña, a lo mejor nos puede comentar al final de la charla más sobre este asunto. Yo creo que fue un programa de la SEP o del INEA, de tratar de escribir el zapoteco, de crear materiales de alfabetización en zapoteco. Entonces los maestros se reunieron. Eso fue en los años 90, cuando crearon el alfabeto práctico. Este alfabeto práctico está basado completamente en la escritura del español. Está basado para trabajarlo con niños en las escuelas que primero aprendieron a escribir en español, a escribir y leer en español, y por lo cual se les haría fácil escribir en zapoteco siguiendo este alfabeto. Estas son las letras, las grafías que se usan para el alfabeto práctico. En general son muy parecidas al español, solamente se agregan algunas que son especiales para el zapoteco, ¿no? Vamos a ir detallando todo esto en las próximas diapositivas. Bueno, en el zapoteco del Rincón tenemos 6 vocales. Y
Tenemos 6 vocales, o sea, las 5 vocales que se usan en español y una sexta vocal, que es la U, es la cual se escribe con E y diéresis. Vamos a verla aquí adelante. Ajá. En zapoteco Shida tenemos una sexta vocal y esa, para representar ese sonido usamos la E con diéresis en el alfabeto práctico. Por ejemplo, la palabra perro se dice buku y se escribe con esta letra. Budra, busa, bu, aire, budra, pollo, y busa, que es suciedad, o mugre y todo eso. Todos esos sonidos de U los escribimos con la E y diéresis. Algunas personas dicen que en realidad son como 20 vocales o algo así. Yo prefiero decir, yo no soy lingüista, no soy experto en esto. Yo prefiero decir que son 6 vocales y que tienen combinaciones, ¿no? Por ejemplo, en ejemplos de la A, tenemos el uso del apóstrofe. Por ejemplo, el apóstrofe se usa para separar las vocales. Entonces, para la A, pues tenemos la A cortada con una sola apóstrofe, la A rearticulada, igual con una sola apóstrofe. Tenemos la doble A rearticulada y doble A con apóstrofe y A. Entonces son como 5 combinaciones de cada vocal, lo que nos da, pues si multiplicamos esto, nos da pues, muchas vocales, ¿no? Yo prefiero decir que hay 6 vocales, pero bueno, ya cada uno decidirá cómo manejar esa situación. En el caso de la A normal usamos la palabra ba. En la A cortada la palabra ga, que quiere decir limpiarás. En la A rearticulada usamos la palabra shna'a, que quiere decir mi mamá. En la A alargada la palabra ilá se liberará, ilá, y la bello o algo así. Y la también quiere decir se calentará algo. Cuando pones una cosa en el fuego, y la. Y la palabra ga'a, canasto, es otra forma de usar la combinación de la A. La vocal E se usa en la palabra B, mariposa, en la be'eba, le pegó el señor al animal, cortada, es rearticulada, shlu'e, el sombrero del señor. Y ne quiere decir hablará, es E alargada. E larga y rearticulada sería le. Es un pronombre que quiere decir él, el señor. En el caso de la I, bi, que, pido, la I cortada, chi, quiere decir voz, sería el ejemplo de la I. Y ni quiere decir aquí, y alargada, y larga rearticulada sería li, tú, pronombre, segunda persona, tú. Ejemplos de la O, lo, que quiere decir ixtle, go'onu, ella comprará, o también go'onu, en el caso del zapoteco Yagavila, quiere decir, se lo vas a decir a ella, go'onuka. Entonces, esa es la O rearticulada. La O alargada, do, espiga, do, espiga. La O larga y rearticulada, bo, carbón. Tenemos ejemplos de la U. Lu es una preposición que quiere decir encima o sobre. No sé cómo lo dicen en otras comunidades, varía ligeramente todo esto. Como les dije al principio, yo soy de Yagavila, entonces en la forma en que hablamos en Yagavila se usa de esta manera. La U cortada, bue, el señor se llevó o llevó algo. El U rearticulada, sombrero. La U alargada, la palabra nu, quién. La U larga rearticulada sería bu, que quiere decir cuchara. Y bueno, esto ya lo comenté, en zapoteco tenemos esta sexta vocal y algunos ejemplos de la U, la sexta vocal del zapoteco, es el sonido bu,
que quiere decir sonido o ruido. K'e, se sentará el señor. El ru'u quiere decir cántaro. Yu, pasto. Ron'u, alacrán. Esos son los ejemplos de las combinaciones de la U con el apóstrofe y que forman otras vocales. Y bueno, como pudieron ver y escuchar, pues las vocales A, E, I, O, U se pronuncian igual que en español, y las vocales con apóstrofe tienen un sonido cortado. En cambio, las vocales con doble letra se alarga el sonido, y las vocales rearticuladas se pronuncian con sonido suave y corto, y también con sonido repetido, por eso se llama rearticuladas. O sea, se vuelve a decir la vocal. Y bueno, entramos con las consonantes. En el caso de las consonantes, en zapoteco existen dos tipos. En este alfabeto le llaman consonantes de sonido fuerte y consonantes de sonido suave. En general, las consonantes son muy parecidas al español, solamente en el alfabeto práctico, por ejemplo, se suprime la C y la Q y solo se usa la K. Esto lo pensaron los maestros porque la C, Q, K genera confusión. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, pues solo usamos K y nos evitamos de la C y la Q. La C solo se usa en la Ch y en la CHH. Por ejemplo, que son como grafías especiales del alfabeto práctico. Y no en zapoteco, en esta escritura del zapoteco no existe la H muda. En los casos del español donde se ocupa H muda, nosotros simplemente escribimos W. Y la W solo suena como W en español. No se usa de otra manera para darle otro sonido, ¿no? O, por ejemplo, la palabra huarache en español, que se escribe con H, en zapoteco sería solamente con W. Y no se usa la ñ. Muchos dicen que no existe ese sonido en el zapoteco, y pues también genera confusión a la hora de usar ñ o ni y ese tipo de cosas, ¿no? También se suprime la v y solo se usa en su lugar la b grande. Igual por la confusión que generan ese tipo de sonidos, ¿no? Y se agrega la XH y la X, aquí puse doble H, no sé por qué. Bueno, ahorita vamos a ver qué tenemos más adelante. Pero se agrega la XH. Y además el sonido de la Z, le puse aquí que es como el sonido de la S en sonora en francés. Cuando usamos la S como tal en español, la usamos para escribir palabras de sonido, por decirlo así, fuertes. Como por ejemplo, sua. Sua quiere decir estaré o viviré. O la palabra sia. Sia quiere decir comprar algo en futuro. Entonces, en ese caso se usa la Z, la S. Y cuando se trata de un sonido suave, por ejemplo, la palabra zia. Si notan ustedes, hay una diferencia ahí entre sia, compraré, y zia. Zia quiere decir antes, ziala, o zia quiere decir antes o temprano. Entonces, cuando en este ejemplo se puede notar el cambio de sonido entre fuerte y suave. Entonces, en el caso de zia, se escribe con Z. Al final vamos a ver otros ejemplos de Z para entender bien cómo funciona esta parte. Bueno, estas son las consonantes, quitando las vocales. Esas son las consonantes que tenemos en zapoteco del Rincón. Y más adelante les voy a hablar de las adaptaciones que yo he hecho para escribir zapoteco, porque en mi experiencia escribiendo no uso... Juan Carlos Chávez nos pregunta si puedo compartir las diapositivas por correo. Sí, con mucho gusto. Pueden dejar su correo en el chat de Zoom o YouTube y les puedo compartir la presentación. Bueno, el caso es que en
En mi experiencia escribiendo en Zapoteco del Rincón, he omitido algunas letras que plantean los maestros en su alfabeto práctico por diversas razones, pero eso lo voy a mencionar más adelante. Por eso aquí no puse algunas que aparecían en el principio, por ejemplo, la L con H, la NH, la RH, pero eso lo voy a justificar más adelante. Empecemos con la CH y la CHH. La CH se usa igual que en español. No hay mayor complejidad en esto. CH, por ejemplo, en la palabra lechuga, corto o estoy cortando, se escribe CH. La diferencia, bueno, el sonido, ese sería un sonido fuerte. Un sonido suave de esta naturaleza sería la C con doble H. Y es una consonante suave, su sonido es similar al de la J. Por ejemplo, cuando escribimos la palabra John, no sé si lo estoy pronunciando bien, solamente es para ejemplificar. John en zapoteco se podría escribir con CHH, John. Entonces, ejemplos de esta letra sería Lilla. Si lo escribes con una sola H, sería Licha. No estás diciendo, o sea, no estás representando el sonido como se dice en zapoteco. Si es con una sola H, sería Licha. Y la palabra es Lilla. Lilla, mi casa. Lille, su casa del Señor. Gita, huevo. Si escribes Gita con una sola H, estarías diciendo chita, y esa no es la palabra. Lillo, tu casa. Esos son los ejemplos de cómo se usa la CH y la CHH. Una letra muy especial es la letra F en este alfabeto práctico. En el zapoteco no existen, al menos hasta donde yo he conocido, he hablado con otras personas que hablan zapoteco, están de acuerdo en que no existen palabras con F en zapoteco. Entonces, la F solo se usa para palabras prestadas, para préstamos del español o de otras lenguas. Por ejemplo, la palabra café. Café en zapoteco decimos café, pero café es un préstamo del español, no es una palabra zapoteca propiamente. Y así hay otras palabras, ¿no? Por ejemplo, en zapoteco le decimos fa al detergente. Esto porque antes había una marca de detergente que se llamaba FAB, F-A-B. Entonces, eso es lo que usaba la gente en el pueblo, en Yagavila, y se quedó esa palabra para decir detergente. Cualquier marca de detergente para nosotros es FA y se escribe con F. Es un préstamo lingüístico. En el caso de la letra G, su sonido siempre va a ser como el de la letra de la G en la palabra gato. Incluso cuando va acompañada de la E o de la I, o sea, si, por ejemplo, la sílaba GE se pronuncia en zapoteco GE o la GI se pronuncia GI sin necesidad de la U. No usamos la U con diéresis. Por ejemplo, no usamos esta U con diéresis para escribir pingüino. En la sílaba, bueno, por ejemplo, la sílaba GUE se pronuncia GUE de manera automática, aunque no tenga la diéresis, la U. Y la sílaba GUI se pronuncia GUI cuando escribimos en español. Y si queremos decir gui y que, pues usamos las formas de arriba, que se escriben sin U. En zapoteco suenan, como les decía, güey, gui, sin necesidad de la diéresis. Gay y gui en español se escriben, la palabra gay y gui se escriben sin U en zapoteco. Ejemplos del uso de la G, güe, el señor tomó, se pronuncia güe como si la U llevara diéresis, pero no se usa la diéresis. Ya, flor, para nosotros ya es flor, también ya es lluvia, y también usamos ya para decir piedra. Se pronuncia ya como si hubiese una U entre la G y la I. En los casos donde la G suena como J en español, en zapoteco solo usamos J. No nos complicamos con esa situación de que va con J y G, simplemente usamos G.
por ejemplo, para escribir la palabra jabalí, no, perdón, la palabra geranio. Geranio, que en español se escribe con G, para nosotros al escribir en zapoteco lo escribiríamos usando la J. Pero bueno, otra de las adaptaciones que yo he hecho al escribir zapoteco es que todas las palabras que tomamos del español las escribo tal como se escriben en español, porque son préstamos. Entonces, no las convierto a la escritura del zapoteco. El caso de la X y la XH, como les decía, la X sola es sonido fuerte y la XH es un sonido suave. La X siempre va a sonar como SH en inglés, igual que en la palabra Shakespeare o Shakira. Siempre, en vez de usar SH, por ejemplo, si recuerdan cuando vimos la diapositiva de la escritura de Martina Schrader, ella escribe Shiza con SH. En nuestro caso, siguiendo este alfabeto, vamos a escribir Shiza, vamos a sustituir ese sonido de SH con la X sola. Y la XH, bueno, algunos ejemplos de la X sola sería shaga, que quiere decir mejilla. Shi, descomponerse una cosa. Shu, temblará. En el caso de la X con H es un sonido suave y se usa en palabras como ya, mi ropa. Re, su ropa del Señor. Riba, mi rodilla. Yo, su ropa. Ru, carne. Y bueno, aquí es donde entramos en un pequeño conflicto con la escritura de Shiza, con las personas que lo escriben con XH, porque, bueno, seguramente ellos tienen su sistema de escritura por el que deciden escribirlo con XH. Nosotros lo escribimos con X porque si lo escribiéramos con XH, estaríamos escribiendo Riza, Riza, que sería un sonido suave, y la palabra no es Riza, sino Shiza, como si estuviera escrito con SH. Entonces, nosotros por eso escribimos Shiza con X sola. Y si la escribiéramos con H, siguiendo este sistema del alfabeto práctico, se tendría que pronunciar o se tendría que leer Riza. Llegamos a la Z. Como les decía antes, la Z tiene un sonido suave y se usa para escribir palabras como za, frijol, zuri, sal, zi, pesado, zua, está, zu, pared. Si esto lo escribiéramos con S, cambia bastante el significado. Por ejemplo, sa, eso ya es ya no es frijol, ya es otra cosa. O sua, ya no es está, sino otra cosa, ¿no? Entonces, para los sonidos suaves, para la palabra elote, por ejemplo, en zapoteco shiza decimos za, se escribe con Z. O la palabra ahorita no se me ocurre un ejemplo, la palabra zuna, lo tengo agarrado o lo tengo de la mano, zuna. O zuna, que quiere decir sabor metálico o sabor a óxido. Zuna, se escribe con Z. Si lo escribimos con S, cambia el significado. Y bueno, llegamos al apóstrofe. Al principio mencioné el apóstrofe, y en este caso, el alfabeto práctico considera usar el apóstrofe para separar las vocales. Es el primer uso que tiene. Para mi caso, lo uso de dos maneras. Una es la que considera el alfabeto práctico, que es la de separar vocales, y en este caso tendríamos 5 o incluso 6 combinaciones diferentes de cada vocal, que ya las vimos anteriormente. Y por último, en el alfabeto práctico se establece que no se usa tilde para señalar el acento ortográfico. De hecho, en zapoteco existen tonos, existen palabras, por ejemplo, como buaj, que quiere decir nube, y buaj, que quiere decir peine. Cambia ligeramente el sonido de esa palabra, la pronunciación de esa palabra. Ahí hay un tono ahí. Pero en zapoteco en ese alfabeto práctico no se usa la tilde para diferenciar estas cosas, solamente se escriben así y el lector
con su experiencia en el uso del idioma y de la escritura, va distinguiendo de qué sonido se trata o de qué pronunciación se trata. Y bueno, ya casi vamos a terminar. Estamos llegando a las adecuaciones que yo personalmente he hecho al alfabeto práctico en mi experiencia escribiendo zapoteco. Entonces, he optado por no usar LH, ni NH, ni RH. Se supone que existen dos sonidos de L en zapoteco. Una, la L fuerte y la L suave. Lo mismo con la N. N suave y N fuerte. Lo mismo con la R. Bueno, R sola, que sería R, y RH, que sería R. Entonces, yo no entiendo muy bien, en el caso de la N y la L, no entiendo muy bien cuál es la diferencia de esos sonidos y no los distingo, sinceramente. Entonces, he optado por eliminar esas confusiones y solo uso L y N. Y RH, solo uso R sin H. Y también la otra razón por la que decidí esto es también por la estética. Escribiendo zapoteco, con todas estas Hs, el texto que se escribe, cuando tienes una página escrita, el texto se ve lleno de Hs. O sea, creo que el 30-50% del texto son puras Hs. Entonces me pareció un poco, pues que no se veía tan bien. Entonces decidí eliminar esa parte. Ustedes pueden usar el alfabeto como gusten. Están consideradas estas letras. Al principio, les puse todas las letras del alfabeto práctico. Le voy a regresar a eso. Porque el alfabeto práctico que se diseñó, en un principio se diseñó para todo el zapoteco de la sierra. O sea, para el zapoteco Rom, para el zapoteco Shida y para el zapoteco Lea. Por eso incluye todas esas letras. Por ejemplo, en zapoteco del Rincón no usamos la ñ, no usamos la doble L, pero los ROM usan la doble L. Por eso, si observan esta diapositiva, tenemos la doble L. Y porque se usa en el ROM. Y quizás, no sé si los ROM usan ñ, o tal vez los zapoteco lea usan ñ. Pero este alfabeto originalmente se diseñó para toda la sierra, porque se consideraba en ese momento que la Sierra Juárez era un idioma zapoteco, pero como ya vimos en nuestros antecedentes, en la sierra se hablan 3 lenguas zapotecas: Shiza, Ron y Lea. Regreso a la diapositiva en la que estábamos para continuar con esto. Bueno, no uso esas letras con H por la razón que ya les dije. Y también esto no está considerado en el alfabeto práctico. Yo decidí, bueno, yo trabajé un tiempo con el padre Pablo Merne. Al final les voy a mostrar un libro que hicimos con él. Es un sacerdote que vivió en Yagavila como 20 años. Él aprendió a hablar casi perfectamente el zapoteco. Hizo varios escritos con el zapoteco y todo eso. En nuestro trabajo descubrimos que de repente habían sonidos, consonantes que se rearticulaban. Entonces decidimos usar apóstrofe. Por ejemplo, de repente en la palabra rajoa, la J se siente que suena 2 veces. Si lo escribimos con una sola J, suena un poco diferente, se ve un poco diferente. Entonces, como que se sostiene el sonido de la J. Entonces decidimos usar el apóstrofe para decir rajoa. Lo mismo nos pasó con la N. Por ejemplo, cuando hablamos de ella, la señora o la mujer, la joven, la señora principalmente, decimos lano. Por ejemplo, lano, zachumno. Zachumno quiere decir ella va a tirar una cosa. Lano zachumno. Ahí hay dos Ns desde mi punto de vista. Si lo escribo con una sola N, sonaría así como zachuno. Entonces decidimos, para rearticular, para pronunciar esa prolongación de la N, decidimos usar un apóstrofe. Entonces pues decimos, la palabra rajunno, ella va a limpiar, o ella limpia, rajunno. Usamos N, apóstrofe N,
para indicar ese sonido. Esas son las adecuaciones que yo he hecho en mi experiencia. Pues este es el libro que hicimos con el padre Pablo Merne, que vivió en Yagavila. Él murió en el 2015. Este libro lo trabajamos durante varios años. Es una conjugación de verbos en zapoteco del Rincón. Está a la venta, cuesta 300 pesos si alguien gusta tenerlo. Voy a dejarles mis datos en el chat para que puedan contactarme, o también pueden contactarnos por las redes sociales de Buenishiza, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que igual les invitamos a que nos sigan y se suscriban a nuestro canal. Vamos a seguir con este seminario web. Ese es el libro. Y bueno, en esta experiencia tengo otros textos escritos en la plataforma Issuu. No sé si ustedes conocen la plataforma Issuu, igual les comparto el enlace. Ahí tengo algunos textos donde ustedes pueden ver cómo ha evolucionado también mi escritura. Cuando yo empecé a escribir, pues seguía al pie de la letra el alfabeto práctico. Pero después, posteriormente empecé a hacer adecuaciones. Y ya después, con experiencia de escribiendo, pues empecé a hacer adecuaciones, mis propias, digamos, algunas reglas que fui escribiendo. Y también el problema del alfabeto práctico es que es un alfabeto que se hizo y nunca se actualizó. Lo enseñaron los profes en las escuelas. De hecho, yo aprendí a escribir, aprendí el alfabeto práctico en quinto de primaria, creo. Pero no se dedicaron a escribir de manera sistemática. Entonces, nunca percibieron las debilidades de ese alfabeto. Y yo, con los años escribiendo el zapoteco, fui notando esas debilidades y pues empecé a hacer adecuaciones para escribir según las necesidades que tenía de expresar, ¿no? Entonces, sigo en eso. Yo les invito a escribir. No importa cómo escriban, creo que lo más importante en este momento es escribir. Ya en algún momento podremos ponernos de acuerdo, o solo el proceso nos llevará a llegar a una estandarización de la escritura. Las lenguas que hoy se escriben con digamos, con una gramática, con una escritura muy consolidada, como el español, el inglés, etcétera, empezaron así. Nunca, si todas fueron lenguas orales en un principio, empezaron así. Cada uno escribía. El español de Cervantes, por ejemplo, en esa época, era reciente la escritura del español. Había personas que escribían cada uno a su manera y así. Y conforme fue evolucionando la escritura del zapoteco, se fueron haciendo acuerdos para estandarizar. Perdón, la escritura del español se fueron haciendo acuerdos para estandarizar esa escritura. Entonces, yo los invito a escribir. Aquí les dejo el enlace de los textos que tengo en internet. Les pueden servir como materiales didácticos si son maestros o si trabajan con niños o con jóvenes en escuelas. Aquí lo dejo en el chat de Zoom y en el chat de YouTube para que revisen. Si tienen alguna duda, pueden contactarme a través de las redes sociales de Buenishiza. Y también la otra cosa que quiero decir es que pues hay que escribir, hay que escribir. Solo escribiendo nos damos cuenta de las debilidades que tiene un sistema de escritura. Dicen algunos lingüistas que para poder declarar que un idioma se escribe, debe haber por lo menos unas 1000 páginas escritas en ese idioma. Entonces, no sé cuántas páginas existen escritas en zapoteco Shiza. Y también el otro problema que enfrentamos actualmente es que no tenemos lectores. Por eso yo tampoco promuevo mucho la escritura bilingüe. Prefiero trabajar la escritura monolingüe para forzar un poco a la gente a leer en zapoteco.
Creo que cuando las cosas están con traducción al español, pues la gente se va por la parte de español, ¿no? Como que echan un ojo a la parte del zapoteco y leen lo que está en español. Entonces los invito a crear textos monolingües, a crear materiales monolingües en zapoteco y también a fomentar la lectura del zapoteco. Recuerden que dentro de... Se acaba de unir Remedios. Ya acabamos, pero de todos modos la integramos al equipo. Recuerden que el próximo sábado estará con nosotros Nelson Martínez. Ahora voy a activar mi cámara. Vamos a pasar a la sección de preguntas y comentarios. Si ustedes por ahí, si quieren conocer a Nelson, por ahí le pediría que active su cámara, porfa, para que podamos, Kita usah baca ke podamos verlo. Y mira acá, mira acá. Rayo. Tino pa kaya natika. Ah, bueno. Wakasha za sábado za garo ni na Now ishkiner wakasha ka. iwuzaro len Skeno li eliza wacha. shiza kan ronole waka. Wacha. Que Skeno Rayo. Bueno, waka. Bueno, el que está platicando conmigo es Nelson Martínez, es el lingüista que está desarrollando una propuesta de escritura en zapoteco Shiza. Él estará con nosotros el próximo sábado a las 5, igual de 5 a 7 será el webinario en Zoom. Y también lo estaremos transmitiendo por YouTube. Y bueno, finalmente quiero invitarles a, si gustan, esta es una iniciativa voluntaria por amor al arte, pero tenemos un enlace para recibir donaciones si alguien gusta colaborar con nosotros, si alguien gusta cooperar, si alguien quiere dar una cooperación voluntaria. Les dejo igual el enlace en el chat de Zoom y en el chat de YouTube. Cualquier cooperación voluntaria que quieran, algún donativo, es un enlace de PayPal. Entonces, pues ahí estaremos recibiendo sus donativos y se los agradecemos mucho. Para poder transmitir el seminario en YouTube tenemos que pagar una suscripción a Zoom, porque no se puede hacer esto en el paquete básico. Entonces, pues por esa razón es que les pedimos su apoyo. Es totalmente voluntario. Ahí les dejamos ahorita estoy abriendo el enlace. Lo que ustedes gusten, lo que sea de su voluntad, como dicen por ahí. Entonces, pues ahí va el enlace. Ahorita lo estoy copiando a YouTube. Ya está en YouTube. Voy a mandarlo al chat de Zoom. Este es el enlace de PayPal para donativos, para seguir trabajando este seminario web. Y si alguno de ustedes gusta participar en ese seminario, recuerden que es un seminario sobre Zapoteco del Rincón, sobre lengua y cultura y todo lo que tenga que ver con Zapoteco del Rincón, con los buenos Shiza, con la región Shiza. Entonces, si tienen algún trabajo político, trabajo educativo en esa zona, con la lengua, con la gente de la zona, con la gente Shiza, por favor, mándennos sus datos y su propuesta a las redes sociales de Buenos Shiza y con gusto programaremos una sesión con ustedes. Una pregunta de alguien aquí dice qué significa Bune en el chat si quieren activar su micrófono y su cámara, este es el momento de preguntas y comentarios. Alguien preguntó en el chat de Zoom a qué se refiere la palabra Buni. La palabra Buni quiere decir hombre o gente. Bunishiza sería, una traducción de Bunishiza sería gente zapoteca o persona zapoteca. Y también se usa como en español, supongo que eso es por la influencia del español, se usa la palabra Buni para decir hombre. Y podría ser también una traducción sería hombre zapoteca.
Entonces, pues bueno, ahí está la respuesta a esta pregunta de alguien dijo, Eve Rivera. Eve Rivera dice, ¿a qué hace referencia el buni? Buni, como una característica muy especial del zapoteco Shilla es la otros tipos de zapoteco, no todos, pero algunos, por ejemplo, el ron, el la, el zapoteco del Istmo no usan la u. En el ron dicen bene, bene, para decir hombre, para decir gente, persona. Nosotros decimos bune. Es una característica muy propia del zapoteco Shiza, la sexta vocal, la u. Y bueno, Nelson levantó la mano. Nelson, adelante. Shkleno rayo, gishkizda, que zatana que benina que gaza kan esos storos y la línea vertical. Runia tit klekan dera kan binakwa kan binatika lubeni tituy kan biniza shizale. Tebe chikabi chupatsunas que. Como gunaba lo Facebook, naba, bueno. Barnelli Shizera para aquí, balas que también. Okay. Bueno, solo para comentarles que abonar un poco a lo que ya ha comentado Raimundo en cuanto a la palabra beni o beni, como lo pronuncian en ciertas variantes, viene más bien de una jerarquía de la cosmovisión zapotecas, de los descendientes. Entonces, y el próximo sábado también explicaremos un poco, bueno, para no aprovechar el tiempo de Rayo, sobre esta jerarquía que existe en la cosmovisión Sa o Shiza en este caso. La palabra buni es genérica, que refiere a todas las personas, como ya dijo Rayo, y después se subespecifica, como pasa en español, para decir hombre y mujer, en el caso de buni, buni Shiza. La buni Shiza hace referencia a hombres y mujeres, ¿no? Y ya en ciertos momentos en referencia a la persona, por ejemplo, Virrayo, Nagvine buni Shiza, ¿verdad? Especificaciones en que Rayo es masculino y es también hablante de esta lengua. Y también existe la terminología en Google, que también tiene un origen o una etimología Shiza muy interesante, que es muy importante porque, como les vuelvo a repetir, es una palabra genérica, se conforma, según algunos especialistas, de b y ni, ¿verdad? De aire, y del cual provienen ciertas deidades superiores al hombre e inferiores o igual en línea como son los animales. Entonces, solo quería especificar este detalle, que la palabra buni es genérica, por eso decimos muchos que nuestra lengua no es genérica, ¿verdad? Incluso vamos a ver otros puntos de los cuales nuestra lengua favorece para una mejor comunicación entre nosotros. Es claro, Rayo. Muchas gracias, Nelson. Pues bueno, ya contaremos con la presencia de Nelson en ese seminario para el próximo sábado. Tenemos otras preguntas por aquí en YouTube. Nos dicen, por ejemplo, ¿qué puedes comentar referente a las propuestas de la combinación de las consonantes TS, TZ, DZ y DS? Es una pregunta muy importante que yo omití, que yo olvidé mencionar en la charla. En mi caso, yo, igual con el padre Pablo, decidimos usar, bueno, siguiendo esta lógica, siendo la T y la S sonidos fuertes y siendo la D y la Z sonidos suaves, en todas las palabras donde suena T se escribe con Z. En todas las palabras donde suena D se escribe, perdón, en todas las palabras donde suena T se escribe con S. Y todas las palabras que suenan con D se escribe Z. Es una determinación propia. Es pues una regla que decidimos nosotros para mejorar la escritura. Por ejemplo, la palabra za, día, suena D. Entonces, za lo escribimos con Z, D-Z-A. Y la palabra shtsei suena T, shtsei, lo escribimos con TS. Nunca lo vamos a escribir con TZ. Todas las veces que suene T, se va a escribir la combinación con S. Siempre que suene D, la combinación será con Z, siguiendo esta lógica de los sonidos fuertes y suaves. La TS es sonido fuerte y la DZ es sonido suave. Por eso la palabra Shiza nosotros la escribimos con
DZ, porque suena D. Y hay algunas comunidades donde suena T. Eso lo he notado con algunos compañeros. Hay algunas comunidades donde dicen Shitza. Entonces, en ese caso, pues son libres de escribir TS porque suena T. Y bueno, esa es la razón por la que escribimos de esa manera. Esa es una pregunta de Hermilo MB en YouTube, nos pregunta eso. Y bueno, vamos a ver, tenemos otras preguntas en Zoom. Déjenme abrir el chat. Por aquí me dicen, bueno, ya contesté lo de Bunny. Melissa Mora dice que se escucha muy bien. Saludos, Melissa. Eber Rivera. Un saludo, Eber Rivera. Dice, muchas gracias. ¿Qué tipo de ejercicios para aprender a escribir nos sugieres? Bueno, aprender a escribir tiene pues diferentes significados, ¿no? Una es aprender a escribir como cuando estamos en el jardín de niños, que nos ponen a hacer garabatos y eso. Y en nuestro caso, como ya sabemos escribir, ya estamos alfabetizados, sea en la lengua que sea, pues lo que queda es ponernos a escribir en zapoteco, escribir en Shiza, escribir textos, o sea, no hay como ejercicios específicos, ejercicios como para practicar la escritura, sino más bien escribir. Si no se te ocurren cosas a escribir, puedes entrevistar a tus abuelos, a tus padres o a personas que hablan zapoteco y transcribir esas historias. Eso sería un ejemplo, un excelente ejercicio para practicar la escritura del zapoteco. Ahí te vas a dar cuenta de ese tipo de combinaciones de S, de Z, de la LH, NH, que yo no uso porque no entiendo cómo funciona, de la RH, de la RH. Por ejemplo, ahora que lo recuerdo, una vez platicando con una maestra me decía, es que la RH se usa porque para los niños es más fácil distinguir el sonido de la R sola y la R cuando está con H. Pero bueno, eso pasa porque también pensamos en niños que primero fueron alfabetizados en español. Si los niños son alfabetizados primero en zapoteco, no tendrían por qué confundir la R y la R. O sea, el mismo uso, así como nos pasa a nosotros con la R y la R en español, las distinguimos sin problemas. Sabemos en qué momento escribir Enrique y en qué momento escribir, no sé, una R en pero, ¿no? O Perú, o pera. Entonces, por el uso, por el contacto con la lengua, por el contacto con la escritura, tenemos estas reglas interiorizadas, entonces no hay ningún problema. Y bueno, los ejercicios para escribir, para practicar el zapoteco, pues escribir, crear grabaciones y transcribir o imaginar historias o escribir pues como en las escuelas nos enseñan a escribir, ¿no? Escribir tu historia de vida, escribir tu biografía, escribir la historia de tu pueblo. No importa que nadie te lea, pero es una forma de escribir. Yo, por ejemplo, tengo una costumbre de escribir mi diario. Desde hace varios años empecé a escribir mi diario en zapoteco. Entonces tengo ya ahí un par de cuadernos llenos donde escribo. De repente meto algunas cosas en español, que encuentro frases que me gustan o algo una cita que me gusta, pero el 90%, el 95% de ese diario está escrito en zapoteco. No escribo todos los días, escribo de manera, no tengo una frecuencia tampoco establecida, escribo cuando tengo ganas de escribir, pero como ya llevo varios años escribiendo, pues tengo unas cuantas páginas escritas y eso me hace también pensar en la escritura, ¿no? Entonces, una forma de hacer eso es escribir su diario en zapoteco. Y además esto les da la ventaja de que si la gente con la que conviven no habla zapoteco, pues nadie va a entender su diario. Así que anímense a escribir su diario en zapoteco. Por aquí hay otras cosas. Jessica Antonio dice, muchas gracias. Gracias a ti, Jessica, por acompañarnos. Jessica es de Yaté, ella habla ron. Dice que es muy interesante, que se aprende algo cada vez. Fernando Gabriel Sánchez, igual dice que saber algo nuevo. Armando Doroteo, ¿tiene alguna teoría de la etimología de la palabra Shiza? No sé si Nelson ahí tienes alguna historia, algún mito sobre la palabra Shiza.
No sé si Nelson sigue aquí. Sí, aquí bueno, sigue Rayo. Acá, no visto a Shiza. A Shiza, Lugic, bueno, en Gua, Dizastilcha. En muchos documentos y supuestos, en algunos, por ejemplo, textos hechos por lingüistas o antropólogos, refieren a un sitio específico entre esa zona de que abarca Yajila, entre Juquila, pasando por Talía de Castro. Hay un sitio donde se fundó un primer intento de localidad en ese sitio denominado Shiza, ¿verdad? Esa es una hipótesis. La otra es que rastreando la palabra, viene de la palabra Shitza, ¿verdad? De arriba, ¿no? Algunos que todavía conservan esta palabra dicen Shitza, arriba. Y por eso, en consonancia o armonía con el topónimo, o bueno, con el nombre que le dan a los ismeños de Diyaza, que dicen la lengua nube, en este caso sería Diyaza, serían los descendientes de nubes, ¿no? O los descendientes de arriba, ¿no? Esa sería otra teoría. Y la parte que ha rodado por ahí con algunos hablantes es el término Uricha, ¿verdad? La gente que ríe. Entonces, para denominar a esta región, más que región, pues es una característica que se le denominó Shiza y en algún momento pues llegó a reducirse de esta forma. Y si ustedes se dan cuenta, las terminaciones es Itza e Itza, ¿verdad? En las dos, si ven el libro ahí de Rayo, solo cambia la D y la Z, siendo ambos sustantivos, ¿no? En el cual la primera es palabra y la otra especifica el sitio o la región de donde se habla esta lengua. Entonces, no existe realmente una sola, no teoría, sino razón. Existen, yo conozco de estas tres y probablemente tendríamos que rastrear más bien en documentos coloniales o los que se enviaron a la corona en su momento y ahí especifican un poco más la escritura para ver desde el punto de vista antropológico y lingüístico para tener exactamente el nombre de esta lengua. Y como ya lo decía Raimundo en un principio, esta lengua Shiza comúnmente se le conoce como el Ricón, aunque también lo decía Kiado más adelante, o bueno, en este video, esta región se debe a la distancia, pero sobre todo por lo abrupto de las montañas y el acceso a ello. En específico, uno de los puntos también de origen de nuestros ancestros se supone que es esta zona, y la evidencia ya lo comentó Rayo en un principio, en su comunidad y también en Santa María Temascalapa. Los que son de ahí pueden ver que afuera de la presidencia municipal tienen tirado ahí una estela así enorme de casi 3-4 metros pesada, en donde también datan sucesos históricos de esa zona. Bueno, al menos eso es lo que quiero comentar con respecto al origen. No hay exactamente una sola teoría, sino pueden haber varias. Muchas gracias, Nelson. Sí, hay varias teorías. También hay un compañero, como les decía al principio, el zapoteco se habla el Shiza. Por ejemplo, hay Shiza en Veracruz, también hay Benerrón en Veracruz. Sospecho que esto es porque en el pasado, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado y mediados, nuestros antepasados migraban mucho a trabajar hacia Salina Cruz, Tuxtepec, Veracruz, toda la parte del Golfo. Entonces, sospecho que ellos, migrantes Shiza, Ron y otros zapotecos, se establecieron en Veracruz. Entonces, tenemos contacto con un compañero que se llama Gustavo. Él es creo que de Xochiapan, algo así, de Veracruz. Él es Shiza. Igual varía un poco con el Shiza que hablamos nosotros en Oaxaca. Pero él también nos va a dar una sesión, no nos ha confirmado, tal vez sea el primer sábado de junio, para comentarnos sobre los zapotecos de Shiza, de esa zona. Entonces, él nos ha comentado, por ejemplo, que para ellos Shiza quiere decir los hijos del sol, Shi de Jin y Za de Gubiza.
él dice que Ringubiza Shiza quiere decir Ringubiza, que es los hijos del sol. Y bueno, en otra ocasión también escuché otra leyenda que dicen que los Shiza son los descendientes del guajolote, porque en zapoteco Shiza le decimos a los guajolotes, a la especie en general le decimos Shiza. Ya al guajolote como, digamos, como macho, el guajolote le decimos Bruce, y a la guajolota le decimos Racula, pero a la especie de los guajolotes le decimos Shiza. Entonces, ahí hay otras teorías. Si ustedes conocen otras, sería muy interesante recopilar todas estas hipótesis sobre los Shiza, sobre el significado, la etimología de la palabra Shiza. Por aquí tengo otra pregunta. Nos dice... y bueno, no, en YouTube hay una pregunta. Por ejemplo, Juan Carlos Torija Maldonado en YouTube dice, danza, ¿cómo se sería? ¿Cómo se escribiría? Yo digo, para decir danza, para mí es WA. Yo lo escribiría W, E con diéresis, apóstrofe y A. WA. Esa sería la forma de escribir danza. WA. Y esa sería la respuesta para Juan Carlos Torija Maldonado. Y bueno, si ya no hay alguien más que quiera participar, pues daríamos por... estaríamos cerrando esta videoconferencia. Si alguien más quiere decir algo, levante la mano. Sí, Armando Doroteo, adelante. Si quieres, puedes decirlo en el micro también. Puedes activar tu micrófono y hablar. Dice Armando Doroteo, una última. ¿Dónde puedo encontrar la gramática Neshitza digitalizada? La gramática Neshitza digitalizada. Híjole. Pues bueno, en el caso del alfabeto práctico, les voy a mostrar el libro que hicimos con el padre Pablo Merne. Es miren. Si gustan adquirirlo, aquí está el padre Pablo, que se ve un poquito. Y bueno, en este libro, por ejemplo, se menciona el origen del alfabeto práctico. Y hay una parte donde dice, voy a leerlo, textualmente dice, para el uso del alfabeto latino, nuestra recopilación toma en cuenta las recomendaciones de algunos textos publicados por el Instituto Nacional para la Educación de Adultos y otras instituciones, así como los acuerdos alcanzados por lingüistas y profesores bilingües del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, en su documento Informe de Propuestas, por la Coordinación General de Educación Básica y Normal, Dirección de Educación Indígena, Jefatura de Zona de Supervisión del Atao de Juárez, con fecha del 19 al 21 de septiembre del 2001. Entonces, este alfabeto se desarrolló en los 90s y este documento se emitió. Sin embargo, yo quise obtener una copia de ese documento, fui a la jefatura de Guelatao, pero los maestros que estaban ahí no daban razón de ese documento y no fue posible conseguirlo. No sé si existe alguna copia, si existe algún registro de ese documento, pero debe haber alguna relatoría del trabajo que hicieron los maestros en ese tiempo. Entonces, el alfabeto práctico, en ese documento aparecen sus reglas, la forma de usarlo, ¿no? En el caso del ILB, los documentos disponibles en Internet pues ahí explican cómo usar el alfabeto, cómo usarlo. Y pues en el caso de Nelson, él nos va a explicar su propuesta el próximo sábado y seguramente nos dejará algún enlace o alguna información sobre dónde podemos adquirir su propuesta, ¿no? Para desarrollarla completamente. Y pues en el caso de Martina Schader, hay un libro que se llama no me acuerdo muy bien el nombre ahorita del libro, pero ella escribió un libro sobre el zapoteco del Rincón, que igual está disponible en internet, pero está a la venta en Google Books. Entonces, solo se pueden consultar algunas páginas. Pueden buscarlo así como Martina Schrader, zapoteco, y ahí aparece.
Entonces, esa sería la respuesta para Armando Doroteo. Y otra pregunta aquí de Eve Rivera. Dice, ¿me puedes ayudar con el significado de la palabra Xquinzbibi? Xquinzbibi. No sé si pertenezca al zapoteco, es una zona de Oaxaca entre Díaz Ordaz y Coajimoloyas. Sí, pertenece al zapoteco, pero no lo entiendo, no es zapoteco Shiza, no es zapoteco Neshito. No te podría contestar esa palabra, Xquinzbibi. No le encuentro ningún parecido con el zapoteco Shiza que yo hablo. Entonces, Sandra Luz González dice, se me hace un poquito difícil la fonética, pero es cuestión de práctica, ¿sí? Es cuestión de práctica. Y pues bueno, dicho todo esto, pues no me queda más que agradecer su presencia. Gracias por responder a esta invitación. La verdad, estamos muy sorprendidos. No pensamos que tuviera tanta convocatoria este seminario. Y bueno, nos da mucho gusto que hayamos tenido esta audiencia en YouTube y en Zoom. Esperemos que crezca. Difundan el video de YouTube en sus redes sociales para que más personas nos acompañen el próximo sábado, donde contaremos con Nelson, que nos presentará su propuesta de escritura para el zapoteco Shiza. Recuerden que si ustedes tienen algún tema, alguna propuesta para este seminario, pueden enviarla a nuestras redes sociales y programaremos una sesión con ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Espero que estén bien y recuerden usar cubrebocas, quédense en casa, hacer actividades esenciales y pues nos vemos el próximo sábado con Nelson. Hasta luego. Uzagaro. Uzagaro, Rayo, buen chicuiro.